Señores, en el día de ayer nosotros tuvimos el privilegio de tener a José Israel Cuello hablando del 14 de junio. Tener una persona como José Israel, que fue protagonista del primer orden en el 14 y en la Revolución, fue un orgullo para la revista tener eso. En la historia del país entero, doctor. En el caso de que nos ocupa hoy la revista médica, tener al doctor Hanna, que es uno de los médicos que ha podido mantenerse al día en un proceso de la medicina, de la salud, en los últimos 60 años, es muy difícil que haya una persona que esté al día de todos los acontecimientos, tanto en el país como internacionalmente. El ejemplo, cuando llegó el bloqueo a Cuba, la mayoría de los médicos cubanos importantes, prominentes, se habían ido a Florida. Cuba se vio obligado a crear una figura de médico de emergencia, un médico de 5 años, no completo, pero que tuvo tiempo para prepararse. La cúpula política de Cuba tenía que protegerse y creó algunos organismos, creó algunos hospitales, centros médicos para ofrecerle salud a sus líderes, y lo hicieron también que decidieron vender como medicina turística fuera. Eso pasó en un país con crisis, pero en Estados Unidos nosotros no sabemos lo que pasó, que de buenas a primeras una gran cantidad de ciudadanos de países de tercer nivel, como son los latinoamericanos, comenzaron a tener seguros en dólares. Y eso era un mercado para algunos hospitales americanos que hicieron dos cosas. Crearon filiales, como el caso de Cleveland Clinic o de Johns Hopkins, que hicieron filiales en Florida, o el caso de Mayo Clinic. Mayo Clinic, que también hizo esas extensiones. ¿Qué ha pasado? Que muchos latinoamericanos se van y esos hospitales vienen a estos países a promover y a buscar pacientes para cubrir los problemas que tiene el médico y la seguridad social en Estados Unidos, que no lo vamos a tratar, pero han buscado esa solución. Recientemente ha aparecido otro elemento que sí es un elemento valioso, que es que la tecnología y el entrenamiento en recursos humanos que tienen esos hospitales es tan alto que ellos están vendiendo ese entrenamiento a estos países que carecen de entrenamiento para recursos humanos. ¿Es así, doctor? Sí, señor. Mira, a 60 años de la gran migración dominicana después de la muerte de Trujillo a Estados Unidos, ya en nuestro país hay más de 25,000 personas que tienen su seguro médico Barack Obama o Medicare. Aquí. Claro, más de 25,000. Aquí. Que para buscar un servicio médico tienen que ir a Puerto Rico o a Miami o a cualquier otra parte del mundo. Y no se lo ofrecen aquí. Y estamos en el proceso de negociación con el Departamento de Estado americano y la FDA para que vengan a certificar una serie de hospitales que pueden dar servicios mucho más baratos y tan buenos como se dan en otras partes del mundo. Desde hace mucho tiempo que los hospitales norteamericanos tienen puesto su vista en la capacidad de referimiento del médico dominicano, porque no es un accidente. Son médicos que se entrenaron en Estados Unidos, saben las facilidades que están instaladas y a los pacientes más difíciles se los refieren al mercado norteamericano, que es una gran ayuda. Todos estamos incluidos en esa materia. Y así como la tecnología crece rápido, también exponencialmente crece la cantidad de personas que buscan servicios de salud hoy y que realmente a veces no lo encuentran en nuestro país y tienen que irse fuera. Eso es una realidad. Bien. Emilio Williams y el doctor Briceño están con nosotros y ellos tienen que ver con un programa que nos van a anunciar. Pero yo quiero que Emilio nos digan quién es el doctor Briceño. El doctor Briceño es un queridísimo colega. Él trabajaba para Cleveland Clinic, para Baptist. Durante muchos años ha sido, de hecho se educó aquí en la República Dominicana. Exactamente. Y he tenido la suerte... Él estudió en la UCE. En la UCE, qué bueno. Él es de los primeros graduados de la UCE. He venido 2 veces a la República Dominicana. La primera vez invitado por ustedes
hace 13 años, cuando estaba con Johns Hopkins. Con Hopkins. Y esta vez de su mano, y ambas veces ha sido una delicia ser receptor de esa amabilidad dominicana. Así que he tenido mucha suerte de tenerle ¿Cuál es la de función compinche. de él ahora en el grupo de Chicago? La labor, perdón. ¿Cuál es su función? Nuestra oficina se creó hace 2 años. Hace 3 años abrimos un nuevo hospital, el Hospital del Futuro. Y hace 2 años creamos mi oficina para poder traer al mundo las mejores prácticas en entrenamiento para enfermeras, para administradores. Porque Práctica y entrenamiento. sí, en nuestros países, y yo he viajado ya con Hopkins y Universidad de Chicago a más de 25 países, los doctores tienen un gran nivel, como los doctores que acabamos de ver, los cirujanos, pero en nuestros países no hemos invertido, como en Estados Unidos, en administradores profesionales, en enfermeras profesionales, y tenemos que levantar ese nivel. Un caso común en todo el mundo son las infecciones en los hospitales. Un caso muy grave. Uno puede recibir la mejor tecnología del mejor cirujano y todavía infectarse. Necesitamos sistemas para mejorar esto en nuestros hospitales. 1000 veces hemos dicho en este programa que el Servicio de Salud Dominicano tiene un eslabón débil en su cadena, y son la enfermería y la administración. Exacto. Muchas razones por las cuales muchos hospitales y clínicas privados no producen beneficios o dan grandes pérdidas, es porque los administradores son médicos retirados que realmente saben de medicina, pero no son gerentes de un sistema. Y yo creo que ese es el punto más importante que nos puede traer cualquier sistema de consejería. ¿Qué hacer con nuestros administradores? ¿Cómo formar gerentes hospitalarios públicos y privados? Pero también enfermería. Sí. Nuestra enfermería tiene un gran déficit. Y en la cadena de la salud, la enfermería y la administración, ¿cuál es el papel que juegan, que es vital? Definitivamente, como usted bien lo apunta, es vital. Los hospitales en los Estados Unidos y en la mayoría de los países no es tan solo por las enfermeras, porque los médicos en algún momento, después de cumplir, quienes cumplen los horarios completos de 8 horas de contratación, se van y las enfermeras se quedan. Nosotros tuvimos en una época unas enfermeras de lujo, que eran las llamadas enfermeras graduadas. Perdón, esas enfermeras que se vestían con cofias. Sí. Ustedes la recordarán perfectamente. Esas ¿Y enfermeras... esa enfermedad desapareció? En nuestros países, desafortunadamente, el número que queda de ellas es mermado completamente. La educación para las enfermeras en nuestros países se trastocó. En mi país de origen, Venezuela, alguien un día cerró la escuela de enfermería de la Universidad Central de Venezuela porque le pareció que no era rentable ni tenía por qué ocuparse de eso, y se lo dejaron a institutos técnicos que absolutamente se ocuparon ¿Y de cómo ello. en Estados Unidos la enfermería? La enfermería es una carrera de un acceso dificilísimo, tan difícil o a veces más que la propia medicina. Oye, son 8 años para hacer enfermería registrada en Estados Unidos. 4 de Absolutamente. colegio, 4 de Ajá. enfermería. De alto nivel, exacto. 8 años, 8. Y después de ello, se dedican, igual que nosotros los médicos, Especialidades. a hacer especialidades. Y ¿A hoy en enfermeras día, especializadas? bueno, en el caso del hospital de Chicago, quien lo dirige es una enfermera. La presidenta. En el Mass General Hospital, de hace años, no de ahora, estoy hablando de los años 80, mi sorpresa, voy al Mass General Hospital y la directora de la unidad de cuidados intensivos era una enfermera. Y yo decía, esto no puede ser. ¿Cómo Nos que? dijeron en Y la Hopkins, jefa de Estado nos de dijeron Operaciones. nos dijeron en Hopkins una vez, alguien de broma, y para cambiar un pato se necesitan 4 años de entrenamiento. Mire, aquí yo he conocido casos de fuga de cerebros en los sitios donde han enseñado enfermería, desde que dicen, oye, pero es que salen tan bien preparadas, por ejemplo, muchas enfermeras aquí que se graduaban como una garantía de lograr una contratación en un lugar de cuidado de personas de la tercera edad en Europa. ¿No tendría que ver también eso, el asunto de que quizás no hay gente que ha entendido que no vale la pena entrenarla para que no puedan sacársele provecho aquí o en estos países? Yo no sé cuál es la idea sobre la que se ha formado esos criterios y esas ideas, pero definitivamente en el contexto de prestar servicios de salud, ninguna persona es menos importante que otra. De hecho, hoy en día en los Estados Unidos hay una corriente en que todas aquellas personas que trabajan en una institución de salud son lo que ellos llaman caregivers.
La traducción es un cuidador, pero eso es desde el que está, que nunca lo ves en el hospital, que está en el sótano, transportando medicinas. Sí, pero eso que usted está diciendo, doctor, no sé cuál de los dos. Cuando fuimos a ver al doctor a Florida, que tuvo una etapa de recuperación, nosotros nos sorprendimos porque cuando piden el récord, nosotros estábamos acostumbrados a que traían una tableta en el que habían hojas dentro, el médico escribía. Lo que vino fue un carrito, doctor. Con la computadora. Y en ese carrito vino con una computadora y toda la medicación y todo lo relativo a ese paciente, en que cada paciente tenía un carrito. Y yo digo, ¿hacia dónde va la medicina? ¿Todavía eso va a ser modificado o no vamos a quedar ahí? No, esa es la corriente, porque la tecnología en medicina no significa deshumanización. Y el doctor Hanna lo puede hablar claramente porque conoce de cerca, lo vivió y tuvo al lado de él un médico y enfermeras excelentes. Pero para hablar nada más que de un médico tengo que mencionar a mi querido amigo Gustavo Ferrer. Médico cubano. Médico cubano formado acá, hizo de nuevo las especializaciones, como la mayoría de todos los que estamos allá en los Estados Unidos, pero es alguien que se ocupa del paciente, hace uso de los instrumentos de la tecnología, que por cierto son instrumentos que no es ahora, sino desde hace mucho tiempo están a la disposición de mucha gente. Lo que pasa es que a veces los costos lo hacen prohibitivo y entonces buscan soluciones entre comillas más económicas cuando no aplicamos el axioma de que no somos lo suficientemente ricos como para comprar las cosas dos veces. Entonces, estos instrumentos tecnológicos que son de una gran ayuda para auxiliar al paciente en un momento determinado, lo que hay es que definir el proceso para hacer la inversión y para incorporarlo al arsenal de... Emilio, decíamos en la introducción que el excedente de la medicina en Cuba, era, para poner el ejemplo, se vendió. Cuando una institución como Hopkins, como Cleveland Clinic, o como la gente de la Universidad de Chicago, logran una inversión tan grande para capacitación de personal, el excedente y la experiencia pueden ofrecerla a otras naciones. ¿En eso andan ustedes? Exactamente. Bueno, pensemos una cosa. Todos estos maravillosos doctores que han hablado esta mañana, cada año se actualizan en Estados Unidos en una conferencia o tienen estos congresos maravillosos como el de la semana que viene con los cirujanos. Pero las enfermeras llevan décadas sin recibir actualización. Los administradores no tienen capacidad de actualizarse, a no ser que sean... la nueva generación ahora aprende por internet, pero verdaderamente no hay una educación formal, continuada, sí, unos requisitos. Una enfermera dominicana graduada y la coloca en Cleveland Clinic de Miami y posiblemente se pierda en el espacio. No podría ser, porque la salud está evolucionando. Yo solamente en los 15 años que usted y yo nos conocemos, hablamos de cosas ahora que no nos podíamos imaginar. En aquella y además el concepto mismo de salud cambió de una manera astronómica. Antes salud era un estado de bienestar. Hoy salud va desde la profilaxis, la prevención, el cuidado, la recuperación, la rehabilitación, la reinserción laboral. Todos esos elementos son hoy patrimonio del sector salud. Antes te operaban y terminó. Ahora es la reinserción y la adecuación, la prevención, lo que realmente importa. Por ejemplo, el tema de infecciones. Infecciones nosocomiales o intrahospitalarias. Es un tema que abruma. Aún en la medicina norteamericana, las complicaciones que se dan a veces son tremendas. En todo el mundo, lo que pasa es que en Estados Unidos hay más... control. Más control y somos más abiertos sobre el tema. Transparencia sobre el tema. Por ejemplo, un problema que hay aquí, si tenemos un hospital lleno, porque los hospitales ahora mismo aquí en este país están bastante llenos y eso es muy bueno, no podemos tener ocupada una cama con un infectado que hemos infectado nosotros, porque crea un problema de flujo, porque esa cama tenía que ser ocupada por una persona que salga de cirugía. Entonces retrasamos las cirugías, entonces creamos listas de espera y es una gran pérdida. Sí. Entonces hay que invertir en estos programas. ¿Cuál es la tendencia a la medicina ambulatoria? Es decir, que el paciente se quede la menor cantidad de tiempo en el hospital. Ese ha sido el devenir de la cirugía. ¿Es por la salud misma? Claro. ¿O es por la economía? Yo creo que los dos factores van de la mano. Cuando uno hace con mayor rapidez las cosas, cuando uno ha puesto la tecnología al servicio del ser humano, tú le ahorras tiempo al paciente en lo que mencionaba el doctor Hanna, que es la reinserción. Y para una rápida reinserción lo importante es
operar al paciente y sacarlo lo más pronto posible, porque la enfermedad nosocomial está allí. Es cuestión de cuánto tiempo tú te quedas para captarla, sobre todo en nuestros hospitales. Bien. Y hablo de Latinoamérica, donde no hay los controles necesarios. No, nos habla de administración y de enfermería para entrenamiento de ese personal, pero hay otro asunto, doctor. Cuando un grupo se conforma como un grupo bien fundamentado en su entrenamiento, es un grupo bien establecido, pero se independiza y hace un grupo médico, un hospital o algo así. La parte académica, generalmente la curva académica funciona en sentido contrario a la curva económica. Cuando el médico comienza ya a luchar por enriquecimiento, comienza la curva académica a descender. ¿Cómo se pueden conjugar las dos cosas? En el médico. El primer departamento que debe tener cualquier institución de Antes tú salud. tenías que ir a un congreso en Bávaro, hoy tú enciendes el teléfono, abre cualquier Y se portal actualiza. y sale Claro. lo que salió anoche. Lo que salió anoche está en el portal tuyo Pero todos los Sí, días. pero es tanto que no te da tiempo de Pero es revisar. importante que una institución tenga una dirección dedicada a educación, a la educación continua, y que sea, además, como mencionaba Emilio, no simplemente para los médicos, sino para todo el personal que funciona. Si usted tiene un personal administrativo que usted no adecua, ese personal administrativo no sabe realmente cuál es el instrumento que debe proponer para comprar. O sea que hasta eso es importante para que la obsolescencia del grupo humano y de esa estructura física que hoy en día se funda no perezca, sino que permanezca en el tiempo. De allí que la educación es algo que nos va a llevar a los mejores estadios y es algo que nos va a hacer triunfar. Y por eso es que estamos en este periplo que iniciamos ya en Santiago y que vamos a concluir hasta el final de esta ¿A quiénes semana. le estamos ofreciendo los servicios de la universidad? Estamos hablando con todos los hospitales privados y con todas las universidades que nos quieren recibir. El doctor nos ha organizado una agenda muy completa. Ustedes le ofrecen entrenamiento en administración, en enfermería. Ujú, y para Específic- doctores también. Y para médicos. ¿En qué? ¿En Exactamente. actualización? Actualización puede ser tanto que vengan a Chicago para entrenarse como traer programas aquí. De hecho, ya estamos hablando para ¿Y le traer. pueden traer esos programas aquí? Ese es el deseo que tenemos. En los últimos 10 años surgió el médico hospitalita, Sí. que trabaja en el hospital y para el hospital, pero tiene responsabilidades de médico, de attending physician. ¿Cómo va esa situación? Eso ha sido una respuesta dentro de aquellos hospitales que aún teniendo residentes no tienen, exacto, ¿Cómo se llama el médico, doctor? hospitalista. Hospitalista. Ese hospitalista puede garantizar su retiro digno, aunque pase la vida en un hospital. En Estados Sí, Unidos, claro, sí. Y retirarse él y su familia bien. Con buen absolutamente, salario y buenas horas de trabajo. Y, En centros tan grandes como los nuestros, donde de repente nuestros pacientes están tan enfermos que necesitan 4 o 5 especialidades, los hospitalistas nos han salvado porque verdaderamente ¿Ese hospitalista coordinan. ¿Es especialista o es médico general? Es médico general especializado en internos. Es un internista. Exacto. Es un internista. Bueno, no un cirujano. No, es un médico que siendo general trabaja por un periodo de tiempo en todo lo que tiene que ver con la gente que está internada en un hospital. Entonces hay hospitalistas que son emergencistas. también están en la emergencia. Lo hay, ¿eh? Sí, claro. Sí, claro y que hay sí. que son intensivistas. Correcto. No, el intensivista es una otra especialidad especialización. ¿Y ese hospitalista qué hace, doctor? Ese hospitalista es el que está allí continuamente. Cuando el especialista no está, el hospitalista está para atender las necesidades del paciente. Entonces está el que más hospitalizado. tiene que saber. Ese es un super médico. El médico privado lo manda a internar. Sí. Pero el médico privado no tiene tiempo para ir 3 veces No, al día a ese porque- paciente. Entonces, se lo refiere a esa persona que asume... Y trabaja para él, pero no le quita el paciente. Claro que no. No, Porque no, te no, vuelve- no. Hay un referimiento y el contrarreferimiento. hospitalista trabaja para el hospital en función de lo que Ese es como si fuera una enfermera, desde el punto de vista económico. No, Es como decir, un trabaja doctor. para Es el un doctor. hospital, Sí, exacto. pero le da servicio al médico que refiere. Sí. Mira, le da- y hay enfermeras hoy que son physician assistant. Sí. Hay enfermeras que se han ido especializando a nivel que pueden escribir recetas y te hacen el examen y te hacen el electro, te chequean la próstata. El asistente del médico, como si fuera otro técnico médico junto al médico.
Nurse practitioners. Eso, Y esa es una enfermera especial. Claro que Sí, Sí, también van a forma- escuela graduada y tienen un procedimiento Y, especial. de y lleva hasta certificación. cierto nivel su ejercicio, más que... Uno nurse assistant o un physician assistant da consultas médicas. Puede ganar hasta $72,000 al año. mucho La más. Universidad de Chicago Más puede- que eso. Incluso el doble. Sí, la señor. Universidad de Chicago puede entrenar un hospitalista. Sí, Claro, sí, exactamente. de hecho lo Tenemos un hace entrenamiento. Cleveland Pero hay que Clinic lo hacerlo hace, allá, Johns ¿verdad? Hopkins lo hace, claro. Ese se hace allá. Es una especialidad. Sí, sí. De hecho, Johns Hopkins, en el tiempo que usted nos Y no visitó, tiene que, por ejemplo, un médico tenía- que quiera ir a hacerlo allá, no tiene que hacer todos los exámenes y todos los Sí, sí requisitos. tiene, es sí, una sí, especialidad como otra cualquiera. Es una subespecialidad del Departamento de Medicina. Bien. En el caso de las enfermeras, ¿ustedes vendrían aquí? Sí, estamos deseando buscar la manera de poder venir y actualizar a las enfermeras en temas relacionados con la calidad, control de infecciones, etcétera. Hay un tema que generalmente por purito no se toca mucho en programas como este. El tema de la malpractice, la mala práctica. ¿Cómo está esa situación en los Estados Unidos? ¿Por qué hay tantos médicos que tienen tanto temor al ejercicio profesional hoy? Porque las demandas en los Estados Unidos se han convertido en un deporte, desafortunadamente. La gente, y esto que voy a decir puede sonar a un chiste, pero no lo es. Hay gente que profesionalmente Que va- vive de eso. Exactamente. Va a los consultorios médicos y ve qué cosa puede ser un peligro. Yo conozco uno que iba repetidamente a la consulta de un cardiólogo y era increíble, quedaba todo registrado en cámara porque como usted sabe, todo eso allá. Y su obsesión, la del paciente, era con una pecera que había. Hasta que el paciente llegó un día y tumbó la pecera, se cortó con la pecera y eso de casualidad que arruina a un cardiólogo intervencionista de primer nivel. De manera que hoy en día eso ha variado porque se le han puesto montos, topes para los tipos de demandas que se pueden hacer. Entonces lo que en un principio era una herramienta que el paciente podía utilizar, usted tiene que hacerme bien, usted tiene que ser totalmente dedicado a mí, la negligencia no cabe en esta actividad médica, lo que pudo haber sido en un principio la posibilidad de demandar a alguien por mala praxis, se convirtió en un momento determinado en un juego de mucha gente buscando realmente Bien. dinero fácil. Esos centros que están establecidos y que son de mucho orgullo para nosotros, como son Plaza de la Salud, el Homs en Santiago, la Unión Médica en Santiago, Corominas en Santiago, aquí tenemos Gómez Patiño, tenemos Abel González, tenemos muchos centros, la unidad de MedicalNet, que están bien, pero podrían necesitar mayor grado de administración y de enfermería. ¿Qué ustedes le están ofreciendo? Nosotros precisamente con los hospitales de Santiago que ha mencionado nos reunimos en estos 2 pasados días y los que ha mencionado de Santo Domingo nos vamos a reunir esta semana. Evidentemente ha habido un hipercrecimiento en la República Dominicana. Hemos crecido muy rápido, con muy buenos doctores, esa es una gran ventaja, con un personal con mucha pasión. Yo veo a los hospitales y veo la sonrisa y hay mucho adelantado. Ojalá en nuestros hospitales sonriéramos y fuéramos tan amables como los empleados Porque de sus no te he hospitales. enseñado otros. Pero te He tenido prometo buena que te voy a suerte hasta ahora, he enseñar. tenido buena suerte, pero en definitiva, ¿cómo podemos traer esas actualizaciones a esos equipos? ¿Cómo podemos hacer intervenciones estratégicas acerca de los problemas específicos de cada hospital? Ahora hay que dar seguimiento. Muchos hospitales norteamericanos fueron a la quiebra y buscaron administradores privados, gerentes, y de repente al año siguiente estaba dando beneficios. O sea, saben el negocio de la salud, saben cómo procesar, cómo mandar las cuentas, cómo cobrar, mientras que otros hospitales que donde los que lo dirigen son gente sin preparación no podían dar ningún tipo de beneficio. Ya, y eso crea frustración en los pacientes cuando tienen que esperar en línea durante horas para pagar, donde tienen problemas sobre el flujo que hay dentro del hospital y hay esperas innecesarias. Todo eso crea frustración y en definitiva crea que haya pacientes que se vayan más a Miami. Claro. También. O sea, lo ideal sería que el paciente se cuide en su propia ciudad. Bien, doctor Briceño, siempre hay algo que aprender, es decir, estos hospitales, por más bien que están, siempre necesitarían algo más en esas dos direcciones.
siguiendo una recomendación que me dio mi padre, que me dijo: nunca te vayas a la cama sin haber aprendido algo. Todos tenemos algo que aprender. Todos, nosotros nuevo. también, nosotros no paramos de aprender. Y nosotros aprendemos incluso cuando venimos aquí y vemos Exacto. algunas cosas que se hacen. Y yo quiero rápidamente decirle algo, porque al principio ustedes hablaban del exceso de cosas que había allá, las necesidades que habían allá y cómo habían venido muchos hospitales de los Estados Unidos a buscar pacientes. Yo tengo más de 20 años trabajando en los Estados Unidos y durante ese tiempo he tenido el orgullo de dirigir departamentos internacionales y nunca en mi vida, en ningún país del mundo, vine a pedir un paciente. Mi primera exposición cuando me conseguía con un colega era simplemente preguntarles: ¿cómo te puedo ayudar? Porque yo creo que los programas de educación que están en capacidad de ofrecer los hospitales en los Estados Unidos definitivamente pueden beneficiar a nuestros hospitales. Sí, doctor, pero recuérdese que eso no es tan sencillo como usted lo dice. Dice el profesor Hanna, y nos lo enseñó aquí, casi es el lema de este programa, que dice: la medicina no tiene precio, la salud no tiene precio, pero tiene un costo. Todo y en la ese vida, costo es lo que estamos diciendo, ese excedente hay que venderlo, doctor. Pero por supuesto, pero lo que le quiero decir es que la mayoría de las políticas de hospitales serios, y aquí se han mencionado instituciones como Cleveland, como Hopkins, yo he hablado de Mass General Hospital, siempre han tenido como norte la educación. Y nosotros, cuando yo fui contratado por la Universidad de Chicago en la persona de Emilio Williams para guiarles un poco en la parte de América Latina, reintroducirles con toda la gente con la que estamos hablando, una de las cosas primeras que hablamos fue esa definición de qué es lo que vamos a ofrecer, qué le vamos a llevar al país a donde vamos, que haga bien para mejorar una práctica médica. Y cuando hablamos de eso, hablamos de una práctica médica en todos los sentidos, no tan solo en las instituciones privadas que podemos visitar en un momento, sino en las instituciones públicas. A fin de cuentas, la mayoría de los colegas que viven en las instituciones privadas hacen vida también en las instituciones Sí, la educación públicas. es cara, pero no estar educado es más caro. Es más caro. Emilio, yo quiero que te tomes un momentito y le envíes el mensaje a los centros médicos dominicanos en la medida que podrían usar la Universidad de Chicago para mejorar su servicio de enfermería y de administración. Adelante. Muchas gracias. Nosotros estamos aquí para crear puentes, al fin y al cabo. Entonces, mi oficina está disponible para ayudar a juntar la necesidad que haya en un hospital en la República Dominicana con un experto en la Universidad de Chicago. Es así de sencillo. Mira, soy un celestino. ya se hizo, hablando de infecciones, ya se hizo realidad el gran temor que todos teníamos, que un día surgiera una superbacteria, que toda esta tontería de antibióticos que hemos estado manejando por años no pueda resolver. Y parece que se nos viene arriba el problema de usos y abusos de antibióticos a todos niveles, en todos los países del mundo, creando esta estructura de superbacterias. Y por ello los protocolos de esterilidad, los doctores cirujanos hablaban de los nuevos protocolos que estamos implementando en la República Dominicana, cada vez son más necesarios, porque esa misma bacteria tú no la quieres pasar de paciente a paciente. Entonces tiene que haber protocolos de limpieza de manos, de esterilidad, etcétera. Pero además hay otro proceso interesantísimo, y es que los neumonólogos precisamente y fundamentalmente están ocupados de ese problema. Y vuelvo a mi querido amigo Gustavo Ferrer. Publica un libro ahora. Quien publicó ya un libro, yo tuve el privilegio de traducirlo al español. Correcto que sí. Que se llama Cómo curar la tos, donde le estamos enseñando a la persona volver a los elementos caseros. Exactamente, para evitar el uso exagerado de los antibióticos que están creando esas superbacterias que van a crear un problema. Oye, los mismos médicos de 70 años que tienen gripe y al otro día mandan a buscar una cefalosporina, pero si tú lo que tienes gripe, no, bueno, pero que a mi edad yo puedo hacer una neumonía. Nos estamos poniendo locos. Y las bacterias se están riendo de nosotros. Emilio Lo que antes guardábamos vancomicina como una reserva para cualquier eventualidad, hoy se nos fue de la mano esa eventualidad también. Ciertamente. Bien. Emilio Williams y el doctor Antonio Briceño, le agradecemos muchísimo
su participación aquí. Para los centros tenemos los teléfonos de ellos. Muchas gracias y mucho éxito, doctores. Muchas Gracias a gracias. ustedes.